Todo esta vez vamos a explicar. O sea, vamos a tener tablas así en los libros y demás. Se va a considerar las tablas de frecuencia absoluta, relativa, relativa porcentual. Acumulativas, frecuencia acumulativa menor que sería NI, HI, y también tendríamos la porcentual, no la he puesto. Solo fíjense, de aquí estoy saltando a la mayor que. Mayor que. O sea, tenemos dos tipos de frecuencia. Menor que, mayor que, ¿no? Pero estas son frecuencias también. Estas son frecuencias no acumulativas, ¿no? Entonces yo puedo llenar, fíjense, he considerado. Primero, que cuántos pesos, cuando les preguntaba, ¿qué pregunta me hago para la primera clase? Entonces, para la primera clase, la pregunta que me hago es la siguiente. Digo, con solo, vamos a ver, vamos a borrar esto ya para que volvamos. Para que podamos esclarecer. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, ya, hagámoslas. Entonces, aquí viene, ¿cómo se llama esta variable? Marca de clase. Marca de clase, muy bien. Esta sería la frecuencia absoluta. Bueno, no lo vamos a hacer muy grande porque si no nos va a faltar espacio para hacer los gráficos. Nos va a faltar espacio. Y subí marca de clase. Entonces, frecuencia absoluta, relativa, relativa porcentual. Y aquí nos dieron, vamos a suponer, pues en realidad, una vez que tengo la tabla, es la base de datos, lo que hago es distribuir. Ya sé cómo se calculan las clases. Y aquí se ha encontrado, de acuerdo a la cantidad de datos, que aquí estaba 10. Vamos a hacer con números enteros. 20, 30, 40, 50, 50, 40, 30,
10, 20, 30, 40, 50, 50, aquí es 40. 40, 30 y 20 y 10. Sí sería, ¿no? Entonces tenemos, la tabla es esto, límites y frecuencia absoluta, nada más, nos dice viene la tabla. Entonces, marca de clase, en marca de clase sabemos que es la semisuma del límite inferior más el límite superior dividido por 2. Si quiero la marca de clase, es igual límite de la primera clase, 50. O bien podemos decir y sub 0' más y sub 1' dividido por 2. 50 más 52 dividido por 2 igual a 51 kilos. Kilogramos tiene unidad. Marca de la segunda clase y sub 1' y 2' dividido por 2. En este caso tenemos 52 más 54. Esto es igual a 53. Entonces me puedo preguntar cada vez, ¿qué podemos decir acerca de la clase? De acuerdo a lo que hemos anotado, tenemos los datos. ¿Qué podemos decir de la clase que estamos utilizando? Recuerden, decíamos amplitud de la variable, M, número de clases, C, longitud de clase o amplitud de clase, marca de clase, límites de clase, etc. ¿Cómo es la clase en cada una de las clases que es pleonasmo, pero ¿cómo lo ven? ¿Es variable, es constante? ¿Cuánto vale? A eso me voy. La marca, ingeniero. ¿Ingeniero? C, ¿cómo es C? ¿C qué es? Sí, sería igual a 2, ¿no? Eh, C es constante y es igual a 2. Eso es lo que preguntaba. Está muy bien. Ya. Entonces decimos que la clase C es constante, no es variable. Por otro lado, el punto medio de la clase, la media aritmética de los límites, entre dos valores de punto medio consecutivos, como en este caso y sub 2 menos y sub 1, y sub 1 es la marca de la primera clase, y sub 2 es la marca de la segunda clase.
yo les pregunto la diferencia entre las dos marcas, ¿cuánto es? 2. 2 kilovatios. Se va a mantener eso constante, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces aquí voy a comenzar en 51. Voy a aumentar más 2, tendré 53. Más 2, 55. Más 2, 57. Más 2, 59. Más 2, 61. Más 2, 63. Más 2, 65. Más 2, 67. Más 2, 69. Eso es, ¿no? Entonces, fíjese, así podemos llenar la tabla, no es necesario ir haciendo estas cosas, ¿no? Una vez que verificamos si C es constante. Entonces, aquí tenemos que la suma de las frecuencias absolutas, aquí la sumatoria de las frecuencias absolutas, la primera, I igual a 1 hasta 10 sería M igual a 10, es igual a ver, 10, 30, 60, 100, 200, 270, 290, 300. Entonces esto es igual. N es igual a 300. N es igual a 300. Entonces, si tengo los límites de clase, tengo las frecuencias absolutas, que puedo encontrar las relativas, las porcentuales, las acumuladas, todo puedo encontrar. Entonces, una frecuencia relativa, HI, es igual a dividir E de I, la frecuencia absoluta, por el total de datos clasificados. Y cuando decimos H1, esto es igual a 10 dividido por 300. Entonces podemos eliminar un 0, ¿no? Para tener una base, un denominador común, así. 1,30 quedaría, ¿no? Claro, esto lo puedo dividir. ¿Cuánto daría? 1 entre 30 a 0, 0. Parece que es así. 3, 3. Periódico, ¿no? Sí. Pues podemos trabajar como quebrado. Si trabajo como quebrado, todos tendrían que estar en el mismo denominador para poder sumar. Entonces aquí tendríamos 1 dividido por 30, 20 dividido entre 300 sería. H2 sería 20 dividido entre 300, sería 2 treintavos, 2 treintavos, aquí sería 3 treintavos, 4 treintavos, 5 treintavos, 5 treintavos, 4 treintavos, 3 30, 2 30, 1 30. Entonces, si quiero sumar esto, digo sumatoria de las frecuencias relativas, va a ser 1, 1.00. Entonces, se puedo convertirlo en decimal también, ¿no? Pero en decimal ya hay que redondear y seguro que no va a coincidir o no va a cuadrar con 1, porque va a haber redondeos por exceso, por defecto, etcétera, ¿no? Entonces va a alterar. Y así podemos ir llenando, ¿no? Saco el decimal, lo multiplico por 100. Puedo trabajar con decimales para completar esta columna. Entonces, cuando me dan unos datos, yo tengo que observar los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la primera clase hay 10 y en la última también hay 10 personas con este peso comprendido entre 68 y 70, ¿no? Mayor o igual que 68, menor que 70. Entonces, si me dice, analice este dato,
Este dato quiere decir que el número de personas es igual a 30 cuando tienen un peso mayor o igual que 54, pero menor que 56. ¿Listo? Ese es el dato que me indica. Y este otro dato me indica el número de personas con un peso mayor o igual que 56, menor que 52. Estos no están incluidos, estos están incluidos. ¿Listo? Bien. Entonces puedo ir generando, aquí también puedo un 30avos por 100, 2 30avos por 100, 3 30avos por 100. No puedo hacer eso simplemente, por ejemplo, aquí, que son los más altos. Aquí 5 30avos. ¿Cuánto sería? 50 entre 30, 5 entre 30. ¿Cuánto sale? 0.167. Entonces, esto tendría que ser 16.60. Puedo poner 6, 6 y 7, ¿no? Porque la última se redondea. Este de aquí también sería así. 16.6667. Entonces, fíjense, cuando voy a sumar ya no va a cuadrar, ¿no? Fácilmente. Bien, esto lo pongo porque vamos a utilizar. Entonces, podemos ir completando las frecuencias acumulativas menor que. Frecuencias acumulativas, vamos a decir, menor que. Frecuencias acumulativas menor que. Entonces tenemos MI, frecuencia acumulativa menor que, decimos, ¿cuántas personas tienen un peso menor que 52 para la primera clase? O el límite superior. ¿Cuántas personas? Esto es para la MI, frecuencia acumulativa absoluta. ¿Cuántas personas tienen un peso menor que? Entonces, esta pregunta recae sobre el límite de la primera clase, el límite superior de la primera clase, menor que 52. Entonces, lo has aplicado gráficamente. Aquí está 50, aquí está 52, 54, 56. Cuando digo menor, hemos dicho menor, todas estas personas que están en esta clase, la primera clase, tienen un peso menor que 52. Entonces, aquí en la primera es N1, en la segunda es N2, N3, 58 es N4 y así sucesivamente. Entonces, cada vez digo menor que 54. Entonces, levantamos menor a 10. Es decir, que tengo que sumar M2 más N, porque todos esos datos son menores que 54. Cuando está en esta posición, lo mismo, cuando está en esta posición, menores, entonces sumo esto más esto más esto. Entonces cada vez lo que obtengo aquí es N1, N2, N3. Y así puedo ir avanzando
Ingeniero, una pregunta. Sí, Y digamos, una vez ya hemos acabado de armar nuestra tabla con todo esto, nos podrían llegar a preguntar cuántas personas tienen un peso menor que 51, por ejemplo. 51, claro, vamos a hacer ejercicio. Pues, la regla de la regla. Regla de tres nomás es más bueno. Sí, porque es lineal la variable, la que no considera lineal. ¿Listo? ¿Qué va a hacer? Bien, ya está. Entonces, esa es. Y cuando dice mayor que es el sentido contrario, ¿no? Mayor, entonces aquí yo puse en esa frecuencia absoluta menor que recae la pregunta que indicamos sobre el límite superior. Entonces podemos decir menores que 52, los 10. Aquí yo pongo M1 igual a M1 igual a 10, tendría que ser. Aquí tendría que calcular M2. Entonces aquí ha entrado solamente la data. Cuando dice menor que 54, ese es menor que 54. Entonces va hacia arriba. Porque menor que 54 va a la izquierda, quiere decir de sumar N1, N2. Entonces aquí sería, aquí era 10. 10 más 20 sería 30. ¿No? Por lo mismo de decir, al 10 lo voy a sumar, a N1 le voy a sumar 20, me va a dar 30. Lo mismo. Menor que 56. Menor que 56. Esto va bajando así. Menor que 56. Consumo este más este más este. Si ya tenía esto, consumo esto y alcanzo esto. Alcanzar esto, a este le sumo esto y alcanzo esto. O sea, o bien puedes sumar todo también. Depende de este. Porque cada vez le van a añadir la inversión que menor de 64. Menor, 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 menor. Al final, ¿cuántas personas tienen menor 60? Todas las tienen estos menores. ¿Quién te voy a llamar? Todo es mínimo de ahora tendrá que ser de 100. Vamos, problema de la gracia en el 90. No, cuadra más 90 sería el 4. 130. Ingeniero, dime sería 60. A ver. Tenemos 30, 60. Bien, gracias. Estamos en 60 próximo de 100, ¿no? Bien. Otro más 10, más 30, más 60, más 40, 50, 50, bien, más 50, más 50, bien, 2.
consideraría que ustedes deben convertirlo a frecuencia acumulativa. Aquí el cociente de la frecuencia absoluta acumulativamente dividido por n, es decir, H1 es igual a N1. Más abajo, por favor. Sí. Y podemos reemplazar los valores coeficientes. Podemos mantenerle el 1 sobre ahí. H1 dividido por 3. H2 sería la frecuencia celular N2 dividido por N. En esta caso dividido por N30. Entonces vamos a ver dividido por 17. Y eso es 30. Bien. N por N. Entonces tenemos 6. 30. 4. 10. 10. Así es un poco 15. Entonces, como ven, la frecuencia acumulativa menor que la relativa menor, es decir, ¿cuál es la proporción de datos menores de 52? Entonces, un 30, no, ¿qué quiere decir? Que se refiere al valor de la frecuencia relativa no acumulada. Cuando digo cuántos datos menores, ¿cuál es la proporción de datos menores que es 54? Entonces, vamos acumulando para esta columna. Yo lo he hecho dividiendo la absoluta entre el total. Pero también aquí, como ya tengo la relativa, yo voy sumando, fíjense. Sumar estos dos quebrados homogéneos, ¿bien? Denominador común, sale 3. 1 más 2 es 3. 3 más 2, 5. Más 1, 6. ¿Está bien? 4. Más 3, 7. Más 2, 9. Más 1, 10. Está bien. ¿Ve? También se va por la fila de la relativa, se va obteniendo el valor de la frecuencia relativa menor que, no acumulativa menor que. ¿Se ha entendido?
Ya. Por otro lado, podemos considerar el sentido inverso. El sentido inverso. El sentido inverso de la frecuencia mayor que. Frecuencia como iba mayor que. Mayor que entonces aquí. Alguien que se ha dormido, tendríamos NI asterisco. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas tienen un peso mayor que, aquí tendría que ser genérico como y sub i prima. O sea, cuando es NI asterisco, la pregunta recae sobre el límite inferior, es lo que hemos querido aquí indicar. Mayor que con NI absoluto, entonces recae sobre este límite. Mientras que menor que recae sobre el límite superior. ¿Listo? Eso como criterio para tenerlo presente. Y entonces digo, ¿cuántas personas con un peso mayor o igual que 50? Porque aquí es cerrado. Todos están incluidos cuando dice mayor o igual. Pero esto no. Aquí dice menor, pues ahí nos quedamos, ¿no? Menor no está incluido en la clase. Entonces, cuando entramos aquí y decimos mayor que nuestro eje de límites de clase, vamos a decir, aquí está Y0' y el sub 1', y sub 2', y sub 3', y sub 4', 5'. Cuando dice sobre el límite inferior, entonces, sería, a ver cómo hacemos, ya. ¿Cuántas personas tienen un peso mayor? Tienen un peso mayor o igual, para incluir el límite inferior, igual que y sub i prima. Puede ser y0', mayor que y0'. La pregunta cae cuando digo y0', entonces todos estos pesos son mayores. Entonces obliga a sumar n1 más n2 más n3 más n4, bueno, n4 más n5, n6 y así sucesivamente. Entonces el total será aquí 300. Aquí tendría que ser n1 asterisco es 300. Cuando dice cuántas personas tienen un peso mayor o igual que 52, mayor o igual que 52. La pregunta ya está recayendo aquí, mayor o igual, hacia la derecha. Entonces, cerrado, por favor. Cerrado, cerrado.
Entonces ya estos son menores, ya no se los toma en cuenta. Los A restos. partir de N2, N3 hacia adelante nomás sería. Entonces, en este caso, hacia abajo va. Cuando entra a 50, hacia abajo suma. Siempre a la misma fila. Mayor o igual que 52. 290, 220. Mayor o igual que 54. Sumamos. Fíjense lo que va quedando por detrás. Mayor o igual que 56. Sumamos. 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 Y al final cuando dice mayor o igual que 68, apenas hay 10. Cuando está aquí arriba, cree 100, porque está que sumar todo esto. ¿Listo? Eso sería. Entonces voy restando cada vez. En el otro había que sumar, aquí voy restando. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto voy a restar? Esto ya no va a estar incluido, porque dice, ¿cuántas personas tienen un peso mayor que 52? Entramos y sumo 20 más 30, 50, 90, 140, 190, 330, 360, 300, 280, 290. Entonces aquí sería N2, 290. O como si hubiese restado al 300, que es la primera corrida, lo restamos 10 y me queda 290. Ahora, ¿cuántas personas con un peso mayor que 54? Entonces ya cuento. 30 más 40, 70, 120, 170, 310, 340. Ay, mucho, mucho me paso. 240 tenía que ser. Y ya. Eso, ¿se entiende cómo lo van llenando? Sí. Y ya. A ver, llénenlo y me dictan los números, ¿listo? Para que hagamos gráficos. Ingeniero, una consultita. Sí, Podemos así organizar los datos, digamos, si tenemos una base de datos discreta, estableciendo intervalos ahí, dándonos el número de clases y todo con esos 4 pasos que nos dijo, 5 o 4 pasos, y hacer sí, una también tabla se así. puede hacer cuando la base es grande. Lo puedes someter a las clases. Es posible. Y es mejor, digamos. Cuando quieres resaltar o describir tu tabla, datos lo puedes clasificar en clases.
sea, trabajar como datos continuos. No puedes hacer. Solo tomas en cuenta, ¿no? Cuál está incluido, cuál no está incluido. Eso es más claro, diríamos, en los discretos. Sí, se puede hacer. Se puede clasificar. Y los pasos son iguales, ¿no? Todo igualito, como Sí, estamos. sí, todo igual, todo igual. No, va a haber algún ejercicio de este tipo, ¿no? Todo igual. Entonces aquí el amigo lo que pregunta es que solamente si se trata de datos continuos puedo clasificar los datos en clases. Si el volumen es grande de los discretos, como decir cuántos niveles, suponiendo, voy a exagerar, suponiendo que una persona puede tener como padre hijos unos... Yo conocí a un amigo en mi curso cuando estaba en el colegio, del oriente, era de Santa Ana de Yacuma, y él me decía, su papá tuvo hijos y 5 mujeres, y él era el número 89, ¿no? El número hijo 89. Entonces podemos decir, ¿no? Que cuando le pregunta a una persona que me responda cuántos hijos en la familia, sí me importa, o sí, cuántos hijos tiene el padre, digamos, ¿no? Puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 50, digamos. ¿Y cuántos habrían respondido así? No voy a hacer 50 clases, como decir, primera categoría, un hijo, segunda, 2, tercera, 3, 4, 5, o sea, tenía 50 categorías. Entonces lo que hace es resumir. Dice, bueno, aquí voy a acumular el número de hijos de 1 al 5 y después del 1 al 10, del 10 al 15. Ya puedo obtener menos clases, ¿no? Así se procede también con los datos discretos como si fueran continuos, pero siempre considerando las mismas reglas, ¿no? Solo al momento de incluir o no incluir hay que tener cuidado en esto, ¿no? Porque es bien claro en la discreta. Cuando dice mayor, bueno, dice mayor que 5 ya no entra, solo entra directamente al 6. Mientras que aquí cuando dice menor que 52 kilos, un dato menor que 52 kilos sería 51.9999999, con 5 decimales. Es menor que 52, está incluido en la primera clase. Mientras que cuando dice menor que 52 hijos, entonces 50 y ¿cuánto? Menor que 52, 51, 50, 40, entonces entra, ¿no? Más específico, más claro en los datos discretos. Ingeniero, en Pero ese caso, las amplitudes de clase también se las tomamos como valores discretos también, ¿no? todo igual, sí, todo solo los datos nomás sería, ¿no? Clasificar los datos. O sea, ya no estarías trabajando con decimal, sino con entero. Pero igual tienes que clasificar los datos. Seguramente diré del 1 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15. Tienes que tener eso en cuenta. Tu base de datos, ¿no? Cuál sí, cuál no. Por ejemplo, aquí observamos en la primera columna, el límite inferior está incluido, mientras que el límite superior no está incluido. Entonces ahí es más claro en los discretos, ¿no? Si fueran enteros, 52, se entiende que en la primera va a estar 51, en la segunda va a estar 50 y... Bueno, 52 de hecho, pero del límite superior, 53 estaría, ¿no? Y más abajo, en el límite superior, estaría menor que 56, 55. Menor que 58, 57. Menor que 60, 59. Eso nomás. ¿Está entendido? Ingeniero, otra consulta. En este caso en el que nos dijo que la amplitud podía variar según la situación, puedo dar una amplitud diferente a cada fila, ¿no? O sea, a cada intervalo. No, vamos a
hacer un gráfico. Ahí nos vamos a dar cuenta. Ya está. Entonces, así lo van llenando esta columna. Lo van llenando esta columna de acumulativa mayor que absoluta. Lo van llenando. Entonces, vamos a hacer... Completamos toda la tabla, o sea, teóricamente completamos toda la tabla, pero son números. Por supuesto que nosotros estaríamos en la condición de interpretar. Alguien me puede decir, interpreta este dato. Interpreta este dato. ¿Qué quiere decir este dato? ¿Qué quiere decir este dato? Eso sí tengo que saber hacerlo, ¿no? Como cuando nos preguntamos y nos damos la respuesta. ¿Listo? Ya, los tipos de gráficos que se presentan para esta parte, para la tabla, o sea, el objetivo de los gráficos es resaltar las variables que se tienen en la tabla. Así tengo un conjunto de números y ya está. Entonces aquí podemos subdividir en dos tipos de tablas. A, histograma de frecuencias. Y recalcamos que no son frecuencias acumulativas. N sub I versus límite de clase. H sub I versus límite de clase. H sub I porcentual versus límite de clase. Ese es un conjunto de datos. Para ese conjunto de datos, ¿cómo hacemos? Como es un plano, tenemos dos variables, entonces decimos versus límite de clase. Entonces en el horizontal tenemos ya subí el límite de clase. Pero aquí tenemos 0, está bien 0. Pero aquí yo veo que mi dato comienza en 50. Aquí comienza en 50, ¿está bien? Entonces, aquí por allá no se tendría que comenzar, pero hacemos un corte. Interrumpimos el eje y lo colocamos así. Y a continuación puede ser 50. O 52, quiero decir. Ah, no, 50. 50. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 clases. 10 clases, ¿no? Entonces, podemos poner inicialmente los límites. Límite y es 0', y es sub 1', y es sub 2', y es sub 3', sub 4', y es sub 5', y es sub 6', y es sub 7, y 8, y 9, y 10. ¿No? Y sabemos que y0' es igual a 52. Entonces podemos poner también eso, o 50, perdón. 52, y 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70. Y aquí, ¿no? 70. Podemos aumentar una clase fantasma también, ¿no? Es decir, aquí, una clase fantasma 48. Aquí podemos aumentar una más. La clase 11, 70, 72, digamos. ¿No? Pues, pero no hay ninguna persona que esté clasificada ahí. Entonces, en los tres gráficos, aquí, 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 el eje horizontal se mantiene. Se mantiene. Lo que tenemos que hacer es ir al eje vertical. N sub I, si consideramos el primer gráfico, N sub I. En esta columna buscamos el valor más alto. ¿Cuánto es el valor más alto? 50. 50. Entonces decimos
Mi valor más alto es 50. Entonces estamos considerando frecuencia absoluta. Pero vemos que también puede ser la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. Entonces, si consideramos trabajar con esta variable, lo que hacemos, tomamos en cuenta el valor más alto de la columna y lo subdividimos el eje vertical. Digamos aquí 50. Entonces podemos decir 10, 20, 30, más o menos. Pues aquí estaría 10, 20, 30, 40. Y tengo valores intermedios entre 0 y 10, porque fíjense aquí, dice 10, 20, 30, 40, 50, 50, 40, 30, hasta ahí. Se puede subdividir, puedo decir 5, pero no tengo ni un dato con 5 de frecuencia. Aquí 15 puede ser, 25, tenemos otros subintervalos, 35, 45, ¿no? Entonces, la característica principal de un histograma de frecuencias es que la amplitud de clase es constante. C, C, C. ¿En qué va a consistir un histograma? En polígonos verticales o rectángulos verticales sobre la base de los límites de la clase. Aquí estarían los límites de la primera, de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima clase, ¿no? La undécima más puede ser. Y sobre esto, aquí está el eje vertical de las frecuencias absolutas. Entonces, la base del rectángulo va a ser los límites. Entonces decimos, primera clase, estos son los límites. La altura del rectángulo es 10. Entonces digo, aquí tengo el valor de 10. Entramos perpendicularmente. Levantamos una perpendicular. Un segmento vertical. Y tenemos un rectángulo, un polígono vertical, ¿no? Todos los polígonos que se van a graficar tienen la misma base. Segunda clase, altura 20. Entonces, entramos 20 y tenemos ¿qué podemos decir? Que la frecuencia es proporcional a la altura. ¿Por qué? Porque la base se mantiene constante, ¿no? Luego consideramos la tercera clase de límites 54, 56, 54, 56, que vale 30. Entonces vamos a 30, 30, una perpendicular. Ay, 30. Cuarta clase, base 56, 58, es decir, 6 igual a 2 metros. Altura 40. Entonces vamos con 40.
Nuestra perpendicular sería ahí. Ya está. Ahora vamos con 50. Con 50. Es quinta clase. Está entre 58, 60, 58, 60, 50. Entonces vamos con 50. Levantamos perpendiculares. Así. Ahí. Quinta clase, sexta clase, 50 también. Levantamos una perpendicular. Ay. Aquí no sé, un poco. Ay, ya se acordaba. Sí. Quinta clase. Sexta clase. Séptima, 62, 64, 40, 40. Pues aquí sería, ¿no? Ay, este que no creo que no está muy angosto. Pues ya está. Séptima, octava, ¿cuánto octava? 64, 65, 30, 30, 30. Ahí sería 30. Oh, perdón, estoy mal. 40 ya anotado. Sí. Ahí sí. Novena, 20, 20 y 20, 20. Finalmente 10 para la décima clase. Décima clase. Aquí más o menos. Aquí tenemos que aparecer. Ahí sería. Aquí es más la amplitud no ha mantenido constante, ¿no? Entonces, así el gráfico, ¿qué puedo decir sobre el gráfico? Sí, sobre el gráfico lo que puedo decir es que yo puedo observar cuál es la clase que tiene menor número de personas en cuanto a peso, ¿no? ¿Cuántos son los menos pesados, los que tienen peso bajísimo? Entonces ahí me dice 10 en la primera clase. ¿Cuáles son los más pesados? 10 también, pero en la décima clase, los más pesados. Y en la parte central, ¿qué observo? En la parte central observo que dos clases tienen la misma frecuencia, ¿no? Entonces, en este caso vamos a decir que esas frecuencias se pueden fusionar.
En realidad tenemos 10 clases, pero hay 2 clases que tienen la misma frecuencia, o sea, no muestran la variación. No hay variación, por eso que lo funciona. Mientras que las otras presentan eh, frecuencias absolutas diferentes. Puedo apreciar las más altas, las intermedias, etc. Eso es lo que me permite el gráfico, ¿no? Trabajar con estas variables. Por otro lado, puedo decir que si comparo las frecuencias de la primera clase con la última clase, es 10. Si comparo la frecuencia de la segunda clase con la novena clase, también son iguales. La tercera clase con la octava clase son iguales. La cuarta con la séptima son iguales, etc. Así voy recorriendo. Entonces al final puedo concluir que se trata de una frecuencia simétrica, tabla de frecuencia, de distribución de frecuencias simétrica, tabla de distribución de frecuencias